mejor de aquel lado? De este lado sí, pero de aquel lado... Tenés que tener el micrófono cerca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo 6 puntos para compartir y lo voy a resumir a cada uno de ellos y vamos a ver dónde terminamos. Lo primero es ubicarnos en el contexto del mundo de hoy, por lo menos en el mundo occidental de hoy, en el mundo en el cual nosotros estamos ubicados o influenciados. Para sacar esta conclusión muy simple. Cuando nacimos hace 50 años, el mundo era totalmente otro. Y hoy nos encontramos en un mundo occidental muy diferente. Se trata, por lo tanto, de saber cómo nos ubicamos. Voy a indicar al menos una característica de esta nueva situación. Y se la puede presentar así. La ruptura de la transmisión de la fe cristiana. Ha habido una ruptura generacional y cuando nos preguntamos dónde están los jóvenes, debemos preguntarnos dónde está la ruptura. La cadena generacional en el mundo occidental se ha roto. Estoy hablando en forma genérica, pero es algo que se puede observar con bastante facilidad. Ahora parece que la izquierda no oye y la derecha oye. ¿No será selectivo esto? ¿No se oye? Sí. Pero ahí María hizo un gesto como de... No, está llevando cosas para grabarte, está llevando instrumentos para grabarte vos. Perdón, María. No podemos con ellas y tampoco sin ellas. Hay otra serie de grandes tendencias en el mundo occidental que de una forma u otra nos condicionan, porque estamos ubicados en medio de ese entramado de tendencias. Menciono rápidamente algunas. Por ejemplo, el tema de los modelos sociopolíticos y económicos. Tenemos 3 grandes modelos en pugna. No voy a decir a quién corresponde cada modelo, pero es muy fácil darse cuenta. Los modelos liberales, los modelos socialistas y los modelos populistas. Y ahí estamos nosotros en medio. Por supuesto que todo eso depende poco de nosotros, pero eso no quita de que seamos influenciados. La tendencia de la ciencia y de la tecnología, que nos sorprende con increíbles inventos y al mismo tiempo a ciertas capas de la sociedad se los deja de lado. Se habla de WhatsApp y se habla de esto o lo otro, yo no tengo ni idea. Y además he llegado a la conclusión que tampoco tengo interés en tener idea. Ya está. Pero todo eso es un fenómeno que va como quebrando las sociedades. Los que trepan a la ciencia y la tecnología y los que quedamos atrás. La sobrevalorización del individuo por encima de la comunidad. El relativismo. Vos pensás así, yo pienso así, vivamos en paz, como si cada una de las cosas que uno piensa serían verdades absolutas, lo cual es un disparate. Hay otros signos que son positivos, por ejemplo, la conciencia ecológica. Es evidente que cuidar el planeta es algo bueno. Si no lo cuidamos, nosotros seremos las víctimas de ese descuido.
El tema de la migración, que a algunos les permite abrir nuevos horizontes, pero que al mismo tiempo son aprovechados de otros para mano de obra barata. Las ideologías, es decir, sistemas de ideas que se imponen sobre la realidad. De un gran ideólogo se cuenta lo siguiente. Un discípulo le dijo: mira, me parece que la realidad no corresponde a tus ideas. ¿Saben lo que dijo este buen señor? Peor para la realidad. Así, vamos a imponer las ideas sobre la realidad. Pero eso es una ideología. Por lo general, una ideología es un conjunto de ideas que tiene en su fundamento algún tipo de error. Ahora, como ese error es reconocido con cierta facilidad, entonces el ideólogo no puede discutir, porque defendería una causa imposible de defender. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese conjunto de ideas? Imponerlo. Se precisa poder, en el sentido fuerte del término, para que una ideología pueda ser comunicada, transmitida, expandida e impuesta. Si quieren saber cuáles serían las ideologías del momento, el padre Martín está dispuesto a hablar. Anoche lo hablé con él esto. El tema de la secularización. Ya se hablaba hace muchísimos años de la secularización, pero ha cambiado. Hace 50 años la secularización era la erradicación de la religión. Ya ha pasado la época de la religión. Hoy día la secularización no busca hacer desaparecer la religión, sino lo que busca es religiosidades en plural. Religiosidades basadas en algún tipo de anhelo, añoranza, deseo, veleidad de la interioridad. Y un algo, quizá desde esa interioridad, un algo de trascendencia, un cierto sabor a algo más. Bueno, así podríamos, estamos inmersos dentro de ese conjunto y entramado de tendencias. Si vamos a la Iglesia, el cristianismo más que la Iglesia, si vamos al cristianismo, nos encontramos con un fenómeno de descristianización del mundo cristiano. Voy a retomar en un momento ese tema. Internamente, en la Iglesia Católica, estamos en un momento que llamamos sinodalidad. Y todos hablamos de la sinodalidad. Todos sabemos de qué se trata. Pero no todos sabemos cómo se aplica a la realidad. El presente sínodo sobre la sinodalidad es un ensayo para saber cómo se puede aterrizar los principios de la sinodalidad en la práctica concreta del mundo católico occidental, que cuenta con millones de adherentes. O sea, no es fácil la aplicación concreta. Y lo que hizo Francisco es decir, hagamos la prueba, hagamos un sínodo sobre la sinodalidad y sobre los hechos iremos aprendiendo cómo se puede poner en práctica. Dicho esto, paso a la Sagrada Escritura para leer 3 textos bíblicos importantes. El primero, Jesús mismo, que nos dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas y tendrá vida. El segundo texto se da un poco vuelta a la situación y Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y no se puede ocultar esa luz. No se enciende la luz para esconderla. Tomen nota, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Imagínense los pobres discípulos de la primera hora, cuando Jesús les decía: ustedes son la luz del mundo.
Y ahí estaban en un rincón del Imperio Romano, totalmente perdidos, 12 gatos que creo que no sabían más que maullar. Y eran la luz del mundo, que tenían que iluminar el imperio. Y el tercer texto dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, el ojo es la luz del cuerpo. Y si esa luz, si ese ojo está opaco o está oscuro, todo estará oscuro. O sea, no solamente toda la persona, con su ojo, sino todo el entorno estará oscuro. Entonces, tomemos nota, somos la luz del mundo. Y si estamos nosotros oscuros, aumentamos la oscuridad del entorno, porque no contribuimos positivamente a esa luz. Tercer punto, la primera encíclica del Papa Francisco, que resultó ser la última encíclica del Papa Benedicto. Francisco dijo que era una encíclica escrita a 4 manos. En realidad, la mayor parte del trabajo la hizo Benedicto. Y luego Francisco, de su propia cosecha, puso esto y lo otro, que le fue dando una cierta riqueza por condimento. Pero el tema de fondo está en el título. Lumen Fidei, la luz de la fe. Y tenía 2 motivos, Benedicto y Francisco, para esa carta encíclica. El primer motivo era para recuperar el carácter propio de la fe. Es decir, ¿qué es concretamente la fe? Como un don de Dios que es recibido y que luego va a ser vivido para tener vida y que luego tendrá que iluminar en su entorno. Y lo segundo, para reavivar que la fe abre nuevos horizontes. Esto es muy curioso, ¿no? Creo que viene de Benedicto. ¿Por qué la fe abre nuevos horizontes? A nosotros nos abre el horizonte del pasado. ¿Por qué? Y porque estamos viendo qué es lo que Jesús dijo e hizo hace 2000 años. Luego las raíces de ese Jesús que es el pueblo judío. Entonces la fe nos abre a una historia que nos hace retroceder 4000 años. Pero por otro lado, esa misma fe nos está iluminando un futuro del fin de la historia, la escatología, lo último que acontecerá. Ahora, si sacamos la fe, nos quedamos en una visión del simple presente. Entonces, atención, la fe abre horizontes, hacia atrás y hacia adelante. A medida que uno se hace viejo, repite mucho lo de atrás, pero le interesa más lo de adelante. La última conversación con mi padre fue esta. Decime en 2 palabras qué viene después de la muerte. Entonces, como joven tonto le dije, estoy leyendo un libro que quizá te va a interesar. Y me dijo, ¿quién lo escribió? Y le dije, un teólogo. Y me dijo, dejadme de embromar a mi edad con los teólogos, vos decime lo que la Iglesia enseña sobre el más allá. Y murió 10 días más tarde. Entonces, esos 2 datos de la fe son importantes. Lo que es la fe cristiana. Y luego lo que produce como efecto, esa apertura de horizontes. El racionalismo como tal es muy limitado en su visión de la realidad. Porque se queda donde lo constatable termina y no se abre ningún otro horizonte. Hay dentro de esta encíclica un tema muy interesante y es el tema de ¿qué es la fe? Esto me parece realmente lindísimo. ¿Qué es la fe? Y voy a decir, la fe es ver con los ojos de Jesús. Como Jesús vio la realidad y cómo reaccionó desde esa visión a la realidad, eso es la fe. Participación en la vista de Dios hecho hombre. Podríamos ponerlo de otra manera y decir, la fe es una adhesión a la persona de Jesús y un decir sí a su palabra. Primero me adhiero a Él y luego escucho con interés
y llevando a la vida lo que Él dice. Pero si lo simplificamos, usando una imagen, la fe es ver con los ojos de Jesús. Ahora les pregunto, ¿esto no les dice nada? La fe es ver con los ojos de Jesús. Bueno, quiere decir de que hace 40, 50 años estamos anticipando esta frasecita de la carta encíclica Lumen Fidei. Pero no van a pensar que le escribí yo, que le escribió Martín, que le escribió uno de ustedes, ¿no? No. Pero esa realidad ya está. El micrófono más cerca. Gracias, Madre. La contemplación es mirar con los ojos de María, que fue quien mejor vio con los ojos de Jesús. Ahora, una cosa interesante. ¿Quién le enseñó a Jesús a ver la realidad de una manera determinada? José. Pues yo he puesto por José, pero los dos. Y resulta que después el discípulo se convirtió en el maestro. Ver la realidad como ellos lo ven. Cuando uno lee los evangelios, en lo que Jesús dice y lo que Jesús hace, ahí se da cuenta cómo Jesús ve la realidad. Y evidentemente la fe la ve de una forma muy distinta a como la vemos nosotros en cuanto increyentes. Por ejemplo, Jesús muriendo en la cruz y le dice al Padre, perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. ¿Cómo sabe Jesús que no saben lo que están haciendo? Se ve las cosas como Dios las ve. En relación con esta participación en cómo Jesús ve las cosas, tenemos que hablar también de la noche de la fe. Hay momentos en la vida de Jesús con bastante claridad que su fe estaba obnubilada, estaba como cubierta por una nube. Padre, ¿por qué me has abandonado? Como si el Padre lo hubiera abandonado. Esto significa que si nosotros vamos a ver con los ojos de Él, también pasaremos por la noche y la crisis de la fe. En cada uno de nosotros hay un pequeño ateo, de un tamaño y de otro tamaño, un pequeño ateo. Y si no lo hay, me dicen y les diré si tienen fe. Siempre hay un pequeño ateíto que se niega. Y ahora les explico por qué sucede eso, ¿no? Sucede eso porque la inteligencia humana está hecha para la verdad, para conocer la verdad. Y respecto a ciertas verdades, la inteligencia humana no llega. Y la solución fácil es, no existe lo que yo con mi inteligencia no puedo captar. Y ese drama lo vamos a vivir hasta que estemos en el cielo y tengamos la visión plena de Dios. Es consolador que nos digan que todos tenemos en el corazoncito un pequeño ateo. Entonces, cuando le vengan dudas sobre el dato revelado, sobre la fe, sobre el contenido de nuestra fe cristiana, sepan que esas dudas están indicando que tienen fe. De lo contrario, no habría dudas, no habría nada. Ahora paso a otro punto en relación con esto, y es la descristianización del mundo occidental, a lo que ya había anticipado. Hay dos maneras de constatarlo. Una manera sería haciendo turismo. Uno viaja por el mundo occidental, comenzando por Europa, las grandes iglesias cristianas, por ejemplo, Francia, Italia, España, Alemania. Otra manera es las estadísticas, ver lo que va saliendo según las estadísticas, el número de cristianos hace 50 años, el número de cristianos hoy, en diferentes lugares, si hay crecimiento, decrecimiento, etc. Ya la ruptura de la cadena generacional ya está indicando que hay un problema de transmisión del dato de la fe. Eso también influye en toda esta realidad. Les menciono algunos números, para los que les gustan los números.
En el año 2000, Perdón, Mario, ¿puede el micrófono? sí, en el año 2000, voy a tomar a México como el segundo país de América Latina con mayor número de cristianos católicos. El país más grande sería Brasil, y México es el segundo. Y que además en México hubo 98% de católicos en la década del 30, 1930. Si tomamos México, en el año 2000 los católicos eran 87,9%, 88%. En el año 2010, 82%. Y en el año 2020, 77%. Hay una disminución muy clara. Si vamos a algún hecho significativo, en una población donde casi el 80% es católico, nos encontramos que en la protesta o asunción presidencial que acaba de tener lugar, la Iglesia Católica no tuvo ninguna parte. Normalmente, luego de la asunción presidencial, como en los países católicos, había un Te Deum, o había una bendición, o una oración particular para la persona que asume. En este caso, 10 días atrás, en México, no hubo nada de ese tipo. Pero sí hubo una ceremonia, un ritual, con invocación a los nahuales, o sea, a los espíritus de los ancestros, para que ayudaran a la nueva presidenta. Todo eso fue hecho en la Plaza Central de México, en el Zócalo, con un gran tarimado, y detrás del tarimado estaba la catedral semitapada, con lo cual el mensaje era también visual, ¿no? ¿No les parece llamativo? ¿Será casualidad? No es casualidad. Cuando en política algo parece que es pura casualidad, ¿saben lo que significa? Estuvo muy bien preparado. Vamos ahora a Francia, que era la pupila de la Iglesia de Dios católica. O sea, más católico no se puede ver que la Francia de aquella época. Vamos a Francia. Las estadísticas más o menos nos van diciendo lo mismo, el decrecimiento de la práctica religiosa cristiana en Francia y el crecimiento paulatino del islamismo en Francia. Y no con una integración del mundo islámico en la sociedad francesa, sino en la tercera generación islámica ya una fractura. A nivel de signo, ¿alguien vio la inauguración de los Juegos Olímpicos? Bueno, hubo un gran espectáculo inaugural que tenía, no sé si 9 segmentos diferentes, con diferentes escenas y diferentes lecturas y cantos, etc., ¿no? Y el séptimo segmento se llamaba festividad, o sea, era el máximo, por así decirlo, el máximo de la exuberancia de la fiesta, ¿no? En ese segmento aparece una representación liderada o representada por los drag queens, es decir, un grupo muy peculiar y por supuesto muy minoritario y por supuesto muy marginal a la sociedad. El que puso todo en escena, un tal Thomas Joly, negó haber querido hacer algo contra el catolicismo. Pero en el séptimo segmento, la festividad fue una escena de la última cena de Jesús, según el cuadro de Leonardo da Vinci. Y el que lo vio inmediatamente decía, se asemeja a la última cena. La última cena es la Eucaristía, es decir, algo muy central a la vida cristiana católica, pero sobre todo católica, porque creemos en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y todo eso era como una especie de mofa. El director de escena dijo que él estaba interpretando al dios griego Dionisio en una fiesta con otros dioses en el Olimpo. También un disparate, ¿no? Que tiene que representar al dios Dionisio en una fiesta con dioses en plural en el Olimpo.
Pero resulta que el comité organizativo había dicho abiertamente desde el principio, el director Joly se inspiró en el cuadro de Leonardo da Vinci. Bueno, qué contradicción, ¿no? Mirando todo esto, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Qué conclusiones sacamos? Si estamos en un mundo cristiano en descristianización. Ustedes dirán, bueno, por un momento, no es para tanto, etc. Miremos un poco el futuro que se viene. Y tendría que haber variables muy importantes para que cambie ese movimiento. Y no estoy seguro si va a cambiar ese movimiento de descristianización. Lo primero es lo esencial de la vida cristiana y de la revelación cristiana. Lo primero. ¿Dónde lo encontramos? En el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, que nos enseña lo que tenemos que creer, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que recibir y cómo tenemos que orar. El ABC del cristianismo. Estoy leyendo entre paréntesis el catecismo, metódicamente, todas las mañanas un poco, y me parece fabuloso, fabuloso. Y me dijo, pero yo todo esto ya lo sé. No, yo no sé un cuerno. Porque a medida que empecé a leer, empecé a ver una cantidad de pequeñas cosas que yo hasta ahí no llegaba. Entonces no pensemos que... No pensemos. Lo segundo, lo esencial de soledad mariana. Es decir, la contemplación en María. Y que esa contemplación en María es ejercicio de las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Esas son las virtudes que nos unen con Dios y nos permite ver la realidad para unirnos con la realidad y las personas de una manera determinada. ¿Cómo podemos reformular todo esto para hoy? Bueno, lo voy a reformular de esta manera. Estamos llamados a ser luz del mundo. Y si una luz no ilumina, no testimonia, entonces eso es nuestro trabajo de ahora en más. Ser luz del mundo dando testimonio de que somos realmente cristianos. Y dentro de eso, cristianos, católicos. Y dentro de los católicos, con un determinado énfasis que en realidad no es otra cosa que catolicismo, que no es otra cosa que cristianismo, por los énfasis. Nuestra misión, crecer como creyentes para poder servir a los demás en cuanto tales para que Dios sea glorificado. Miren qué lindo, para que Dios sea glorificado. ¿Qué quiere decir que Dios sea glorificado? Quiere decir que Dios manifieste su gloria. Ahora, ¿qué es la manifestación de la gloria de Dios? Que Dios manifieste su amor a sus criaturas, que somos nosotros, a su creación, que somos nosotros. Hay una santa, yo no sé si Telma seguirá siendo devota de Santa Teresita. Obvio. Bueno, hay una santa que enseñó un camino hacia Dios y que en ese camino hacia Dios, el caminito, en ese caminito hacia Dios se atravesaba la noche de la fe, la noche de la duda, ¿no? A fin de que esa fe fuese purificada. Y esa misma santa dijo, cuando esté allá arriba, entonces voy a tirar desde arriba pétalos de rosas para la tierra, ¿no? Y por lo mismo también a ayudar a los incrédulos, a ayudar a la fe de los creyentes. Entonces tengámosla presente a nuestra buena Santa Teresita, de ahora más que antes. Dentro de toda la estela y constelación de santos, vamos a rescatar a nuestra buena Teresita. Amén. Amén. Y por último, en la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, a la cual me he estado inspirando, encontramos al final una oración. En esta oración, los que conocen un poco la enseñanza del Papa Benedicto, es muy fácil ver
¿dónde están las peticiones que con gran posibilidad vienen de Benedicto? Y luego también la petición añadida, que muy probablemente viene de Francisco. Son 7 peticiones. Voy a leer solamente algunas de ellas. Y comienza: Madre, ayuda nuestra fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe está llamada a crecer y a madurar. La conclusión es simple, ¿no? Sin crisis la fe no madura. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino, y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Y para concluir, ojalá que cuando el Señor vuelva nos encuentre, que le podamos decir: he combatido el buen combate, he llegado al fin de mi carrera, he conservado la fe. Amén. Amén.